como un subtítulo abajito, lectura atrás. Es la primer lectura, subraya primer, es la primer lectura que realizo desde una estación del instrumento. Desde una estación del instrumento. Sobre una estaca cuya cota es conocida. ¿Correcto? Punto aparte, ahí mismo, el mismo subtítulo. Con esta lectura atrás, con la lectura atrás, determino la altura de mi instrumento. ¿Correcto? Altura del instrumento. Entonces, y colocamos esta ecuación ahí. Altura de instrumento de esta columna de aquí es igual a la lectura atrás más la cota del punto, ¿correcto? Donde conozco su más la cota del punto con cota conocida, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa? Que la lectura atrás siempre es positiva, siempre voy a sumar. Para no chiparme con los signos, le voy a poner una indicación allá en la tabla. Siempre voy a usarla como una suma. ¿Ven? Si quiere, esto lo pone a lo volcado. Cota de la estaca cuya altura es conocida más la lectura atrás. Es la misma ecuación, ¿no? Pero es cuestión que la entienda. Es la misma, ¿está bien? Pero la abajo está más clara. Porque siempre a la cota conocida le voy a sumar la lectura atrás. Le voy a sumar la lectura atrás. ¿Está bien? Lectura adelante. Lectura adelante. ¿Cuál no voy a escribir ahí en lectura adelante? El lato. ¿Ya? Es la última lectura. Es la última lectura que realizo sobre una estaca, coma, antes de cambiarme de estación. Antes de cambiarme de estación. Con entre paréntesis, cambiar el lugar del instrumento. ¿Correcto?
Entonces esa es la lectura adelante. Hago la lectura sobre, en este caso, en nuestro esquema, en estaca 1 más 150. Leo 2.549, eso lo tengo que anotar en adelante. Porque leo eso, luego me cambio a la estación 2. ¿Correcto? Pues lectura adelante. Y lectura intermedia, aparte, lectura intermedia. Son las lecturas que realizo, que no es lectura atrás ni lectura adelante, que no son lectura atrás ni lectura adelante. Es decir, que no es la primera ni la última, está en medio de las dos, entonces se llama intermedia. ¿Correcto? Repito, lectura intermedia son las lecturas que realizo diferente a la de atrás y diferente a la de adelante. En otras palabras, no es ni la primera lectura ni la última lectura que hago desde esa estación. ¿Correcto? Está en medio de las dos, por eso se llama intermedia. Y con esas lecturas voy a calcular cotas. ¿Ya? Y la anotamos. Lectura. La lectura intermedia, ¿correcto? No, vamos a colocarla bien, ya. Cotas. De una determinada estaca es igual, ¿correcto? A la altura del instrumento altura de instrumento, el dato de la altura de instrumento menos la lectura intermedia o menos la lectura ¿cómo se llama? Adelante. Cualquiera de las dos, les voy a restar el dato, la lectura. Entonces aquí usted le coloca, para que no se equivoque, y le coloca siempre, voy a usar menos ese dato, o acá si le entra, y menos ese dato. ¿Correcto? Ya. Mentalmente tenemos que ir haciendo el trabajo de campo. ¿Ya? Entonces, repito. Me estaciono. Ya sabemos que el primero es marcar cuáles son los puntos que voy a calcular cota. ¿Cómo? Con estacas. Y cada estaca tiene su ubicación. Y su ubicación es de acuerdo a la longitud horizontal que hay sobre el eje del camino. ¿Correcto? Entonces, esta estaca se llama 1 más 100, porque esa es su ubicación. Esta estaca se llama 1 más 130, porque esa es su ubicación. ¿Correcto? En alguna parte más atrás está el kilómetro 0. Ahorita estamos en el kilómetro 1 más 100 metros. Ahí estamos empezando. ¿Correcto? Entonces ya estaqueamos y empezamos a ubicarnos con nuestro instrumento para empezar a nivelar. ¿Correcto? A empezar a leer. ¿Ya? Entonces acá aparece el BM, porque es mi punto de referencia.
y su cota es 562. Saquen su celular, su calculadora, por favor, para que todos lo hagan, porque igual en su examen que va a darle esto, ¿correcto? Usted lo va a hacer con sus propios datos personales. Después que hagamos varios ejercicios, ahí viene el examen de altimetría. Saquen su calculadora, por favor. ¿Correcto? Repito, eso es altura que hay a partir del nivel medio del mar. ¿Correcto? En ese punto de referencia, su altura es 562.371. ¿Correcto? Ya hemos dicho, leo, ¿correcto? Lectura atrás, en mi primera lectura, 2, 602. ¿Correcto? Voy a hacer aquí un esquemita para que lo entendamos por qué sumamos, no porque yo le diga, sino porque así lo dice la operación. ¿Ya? Voy a hacer aquí un pequeño esquema, usted lo copia de lo más claro posible y después lo vamos a borrar porque vamos a necesitar este espacio. ¿Está bien? Ese es el corte, ese sí está en corte. ¿Está bien? Entonces, aquí yo tengo mi BM. Aquí está mi instrumento. ¿Correcto? Vamos a suponer que aquí está mi BM. Me dan este dato, ¿correcto? Ese dato es 562.371, ¿correcto? Del nivel medio del mar, donde está la placa en el suelo. Y usted se estacionó y miró esto. Aquí viene la regla, ¿correcto? La regla graduada esa que usted ha dibujado en instrumentos topográficos. Ahí viene la regla, se estaciona verticalmente y usted la ubica la regla. Puede estacionarse. ¿Y qué es lo que va a leer? ¿Correcto? Aquí lee. ¿Correcto? Eso es lo que lee. 2,602. Esta altura. Dos, 602. Sobre la regla. ¿Correcto? Sobre la regla. Entonces, yo lo que quiero saber a qué altura está mi eje horizontal de mi nivel. ¿Correcto? El ocular. Entonces, fíjense que para saber altura de instrumento,
Esta es altura de instrumento. ¿Correcto? Entonces, no queda otra que sumar la cota conocida más la lectura atrás. Esto es lo que tenemos aquí. ¿Correcto? Altura de instrumento es igual a la cota conocida del BM más la lectura atrás. ¿Está bien? Por eso es que es más. Entonces, la cota más la lectura atrás, tengo altura de instrumento. Como cristiano, ¿ah? 564.973. Los otros verifican ese dato, por favor. 3. Si alguien tiene otro valor, lo dice para ver dónde se equivocó la compañera, el compañero. ¿Está bien? Entonces ya sé a qué altura está mi instrumento, ¿dónde? En la estación 1, entonces eso lo anoto aquí. En la estación 1. ¿Está bien? En la estación 1. Le dijimos a la regla que se vaya a la estaca 1 más 100. Entonces aparece la estaca 1 más 100. Y leo sobre ella. Entonces fíjense que no es la primera lectura, es la segunda. ¿Correcto? Entonces tengo que anotar en intermedia. Que no es la primera ni la última. Entonces es 3.472. Su número tiene que ser como del arquitecto, ya dibujadito. No todo destartalado como los míos. ¿Ya? Intermedia porque no es la primera lectura ni la última lectura que voy a hacer desde la estación 1. Que he hecho de la estación 1. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí está mi estaca. ¿Ya? Vamos a suponer que aquí está mi estaca. Esa es la estaca 1 más 100. ¿Correcto? Eso está en corte. Se fue la regla ahí, ¿verdad? Se fue la regla ahí y se colocó encima de la estaca. Iré con mi nivel y lo ubiqué la regla y leí. Es decir, leo ahí. Desde la estaca a esa lectura, ¿qué fue lo que leí? 3.472. Mi dibujo correcto es un croquis, no es que es la realidad. ¿Está bien? En la regla, esta altura. Esto es lo que leí. ¿Correcto? Pero yo lo que quiero es la cota de esa estaca. Es decir, ahí en el suelo, donde está la estaca, ¿a qué altura se encuentra con respecto al nivel medio del mar?
¿Qué es lo que estamos buscando? Me estorbó esto. Cota de la estaca 1 más 100. Eso es lo que estamos buscando. De ahí es que nace que es negativo, la operación es una recta. Altura de instrumento, se repite acá, ¿correcto? Altura de instrumento, menos la lectura intermedia. Tengo la cota. La misma ecuación que tenemos aquí, ¿ya? Altura de instrumento menos la lectura intermedia. Usted escriba lo más completo, pues, ¿no? Intermedia. Y tengo la cota. Entonces, eso usted es lo que tiene que hacer. Altura de instrumento, en la estación 1, menos la altura intermedia, tengo su cota de esa estaca. ¿Cuánto es? 561.501. Así de simple. Suma y resta. ¿Está bien? Y así están hechos los programas, las aplicaciones, los programas de topografía para obtener la representación del terreno. ¿Está bien? Ya tengo la cota de esa estaca, le digo al de la regla, andate a la siguiente. Entonces la siguiente es 1 más 130. La progresión me indica la separación que hay entre estaca y estaca, la separación horizontal, la distancia que hay entre estaca y estaca. ¿Correcto? Y leo. ¿Dónde anoto? Sigo anotando en intermedia, porque no es la primera ni la última lectura que hago desde esta estación. ¿Correcto? 1.207. Otra vez, altura de instrumento 1, para que usted no se chifre, usted tiene que ponerle 1 y 1. Sigo leyendo de la estación 1. 1.200. Ah, sí, perdón. Correcto. Ahí está. Gracias. 1.207 la lectura. Entonces, lectura, la cota de esa estaca es altura de instrumento menos la lectura intermedia. ¿Cuánto es? 563 puntos. 730. Verifiquen, comprueben. Amigo. Altura de instrumento para que verifique el compañero que me editó. Altura de instrumento menos la lectura intermedia. 563.766. Ya. Está bienísimo. Ya, lo importante es participar. Y de pela si está de copiador. ¿Por qué? Porque usted lo va a calcular su ejercicio. ¿Eh? Peor si más le pela si está con el celular y no está atendiendo. Las reglas graduadas se va a la siguiente estaca.
1 más 150. Se la estaca. Y fíjense que esa es la última lectura que voy a hacer desde esa estación, entonces la anoto adelante. 2, la anoto aquí. Eso con el único objetivo que la regla, que la planilla me indique lo que se hizo en el terreno. Esa separación entre lecturas es para que la planilla misma me indica cómo se realizó el trabajo en el terreno. ¿Correcto? Y leemos 2. Ahí ya está anotado, 549. Desde la misma estación calculo su cota. Altura de instrumento de la estación 1 menos la lectura adelante. 562.424. Dijimos que me cambié no por gusto ni gana, sino porque no veo bien desde ese lugar las siguientes estacas. ¿Correcto? Entonces necesito cambiarme a un lugar fijo, firme, donde vea la última estaca y la siguiente que tengo que nivelar. La mayor cantidad. Entonces, por eso es que me coloco acá. ¿Ahí? ¿Y qué voy a usar? Esta cota, que ya está ya anotada en mi planilla. La cota de esta estaca. Entonces, la copio para no tener duda y copio su cota. Porque lo voy a usar. Pero ¿qué va a aparecer? Aquí, estación 2 ya. Ya estoy aquí. ¿Correcto? Estoy en la estación 2. Y miro sobre la estaca 1 más 150. Estaca 1 más 150. ¿Y qué leo? Fíjense que hasta aquí es el primer ciclo. Lo que vamos a hacer en la estación 2, otra vez lo mismo. Pero ¿cuál es mi BM? Mi nueva punto de referencia es esta que estoy tomando. 1 más 150. ¿Correcto? Por eso copiamos su cota. ¿Correcto? Entonces, esta es la primera lectura de la estación 2. Entonces, ¿dónde la anoto? En lectura atrás. 1, 852. Entonces, necesito mi nueva altura de instrumento de la estación 2. Entonces, aquí está todavía. Está el esquema, ¿verdad? Necesito esto. Entonces, la cota ya no es mi IBM, sino es la estaca 1 más 150. Ese es mi IBM. ¿Correcto? Entonces, la cota de esa estaca más la lectura atrás, tengo la altura de instrumento de la estación 2. Por eso es que siempre voy a sumar la lectura atrás. Cota más la lectura atrás, tengo mi nueva altura de instrumento. 500. 64.276. ¿Seguimos? ¿O hay alguna duda? Ya tengo mi altura de instrumento de la estación 2, entonces la regla se cambia a 1 más 190. A la estaca 1 más 190.
y leemos 3,941. ¿Dónde la anoto en intermedia? Porque no es ni la primera ni la última lectura desde la estación 2. Altura, instrumento 2. Altura, instrumento 2. Menos la lectura intermedia tengo su cota, que es etaca. 560.365. ¿Están de acuerdo? Para la lectura atrás, se suma la altura de instrumento más la. No, se suma la cota. Ah, la cota. La La cota. lectura atrás. ¿Correcto? Para mi nueva altura de instrumento, quiero lo que quiere calcular, la altura de instrumento. ¿Correcto? ¿Correcto? Ya. ¿Sí? Esto, solamente indicativo, usted no tiene por qué hacerlo. Mi nuevo BM es la cota de la estaca 1 más 150. 1 más 150. ¿Y cuánto es la cota? 562.424. En este ciclo estamos, ¿sí? Esto lo vamos a hacer ahorita. Este es mi BM, la cota conocida, que es esta estaca, 1 más 150. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que leemos? Voy a cambiar. 1,852. Entonces, la cota de la estaca 1 más 150, más la lectura atrás, tengo altura de instrumento. Cota. ¿Ahí? Eso fue lo que hicimos para determinar 564.276. ¿Está bien? ¿Seguimos? Entonces luego nos trasladamos aquí, leemos lectura intermedia porque no es la primera ni la última, son intermedias. Cota, perdón, altura de instrumento, 2, menos la lectura intermedia tengo la cota. ¿Está bien? Eso es lo que está allá. Y se traslada la regla a 1 más 210. ¿Dónde la anoto la lectura? Adelante. Adelante, porque es la última de esa estación. Entonces, 1,476 de la estación 2. ¿Correcto? Entonces, altura de instrumento 2, menos la lectura adelante tengo la cota. $562. Sí, punto 8. Desde esa estación hemos cerrado todo lo que puedo leer desde ahí. Entonces, por eso el de la regla digo, no te movas, él permanece aquí. El que se mueve es el instrumento. ¿Correcto? Entonces, como voy a usar esta, para no, para que sea más clara mi planilla, copio esta acá. 1 más 210 y copio su cota, porque es la que voy a usar. Pero aparece ya la estación 3.
¿correcto? Estaciono y leo sobre la estaca 1 más 210. Lectura atrás, porque es la primera lectura desde la estación 3. Leo 2, 749. Entonces, lo primero que tengo que saber para seguir nivelando es a qué altura se encuentra mi nivel. ¿Correcto? La cota del punto conocido más la lectura atrás, tengo la nueva altura de instrumento. 565. 565 65. puntos 549. 549. 9. ¿Correcto? Sí. Ya tengo mi altura de instrumento. Se mueve a la estaca 1 más 250. ¿Correcto? ¿De dónde estoy leyendo? De la estación 3. Y leo 0,781, la nota intermedia, porque no es ni la primera ni la última. Altura de instrumento en la estación 3. Menos la lectura intermedia tengo la cota de la estaca. 564. Altura de instrumento menos la lectura intermedia. ¿Cuánto? 564. 768. 700. 68. ¿Correcto? Y se va a la estaca 1 más 270. Y lo voy a anotar adelante porque es la última lectura que voy a hacer en este trabajo. 3,602 desde la estación 3. Altura de instrumento de la estación 3 menos la lectura adelante, tengo la cota. 500. 61. 37. 400. 947. ¿Correcto? Entonces, dijimos que el objetivo de hacer este trabajo es tener un dibujo de cómo está mi tramo, cómo está mi línea central del camino. ¿Correcto? Entonces, ese dibujo se realiza exactamente igual como el gráfico de cualquier curva, de cualquier punto en el plano. ¿Correcto? Voy a borrar, por si va a tener una imagen del desarrollo. Para que le pasen a los que no han venido. Es bueno pasar. ¿Ahí? Ese es el compañerismo. Yo siempre le digo a los universitarios, las amistades que usted gana de por vida, son las de la U. Son las de la U. Después usted dejar de ver y le encuentra a su compañero de universidad, es otro nivel de amistad. Y
La prueba de eso, con su compañero de bachiller, ¿cuántas veces usted se reunió desde que salió? Esa es la prueba, que esas amistades no son muy firmes, muy fundamentadas, no la atacan. ¿Por qué? Porque usted ayuda y recibe ayuda, correcto, de su compañero de materia. Entonces voy a borrar esto. Esto es en planta, por si acaso, repito, en planta. Y ahorita recién vamos a graficar en corte. Longitud y acá cota. Correcto. Anote sobre el perfil, por favor, para que tome en cuenta cada que dibuja un perfil. El perfil, en este caso longitudinal, el perfil longitudinal debe representar el perfil longitudinal debe representar el estado natural del terreno. ¿Ya? Punto seguido. Para lograr lo anterior, se define adecuadamente las escalas horizontal y vertical del perfil. ¿Correcto? En otras palabras, juego con las escalas. ¿Está bien? No coloco cualquier escala. ¿Correcto? Sino la longitudinal siempre ve la longitud mayor y las verticales son distancias menores, alturas menores. ¿Correcto? Entonces, hablemoslo en forma más clara. Si yo tengo un terreno donde he ido a trabajar y es ondulado, bajadas y subidas, pero pequeñas bajadas y subidas, entonces mi dibujo tiene que salir ondulado, mi perfil. Si ese terreno queda ondulado, por escoger mal las escalas, resulta que parecen unas montañas en los Andes. Entonces ese dibujo no representa el terreno. No es que los datos estén mal, los datos están bien, pero el dibujo en sí no representa el terreno natural. ¿Correcto? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, debo elegir una escala adecuada para acá. Siempre eso me obliga a estirar mi escala. ¿Correcto? Y esto normalmente me obliga a comprimir. ¿Correcto? ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, ¿cuántos metros hay? Desde 100, hay 270 metros. ¿O cómo es? 170. 170 metros. Entonces, en la escala horizontal debo tener 170 metros. Yo voy a hacer el aljímetro. Esto para mí es 100. ¿Ya? 50. Voy a poner acá mi escala. ¿Ya? Es decir,
de 50. Y esto es bien. Esa es mi escala gráfica. Entonces, para que me entre, ¿ya? Entonces, acá pongo mi estaca 1 más 100. Minimizo. El BM no lo pongo porque si usted lo revisa su esquema, el BM está lejos, fuera del camino. Entonces no es parte de mi dibujo que quiero obtener. ¿Está bien? Y coloco toda mi estaca. A los 30 metros, aquí está la otra estaca. En escala, 1 más 130. Si es muy grande, lo coloco, ustedes son piluchi para eso, la coloco en un número así vertical. ¿Correcto? La siguiente estaca está a 20 metros. Aquí. Entonces, si quiere, usted lo coloca así, 1 más 150. ¿Correcto? Si está muy encaramado. La otra está a 40 metros. 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? 1 más. 190. ¿Correcto? La siguiente está a 1 más 2, 10. Entonces a 30 metros. ¿Cómo es? A 20 metros, ¿no? A 20 metros. Aquí está la otra. Lo pongo así ambos para que usted elija. 1 más 2, 10. ¿Cómo lo va a hacer su perfil? ¿Cómo es? 220. 210. ¿Correcto? A los 30 metros. A los 40. Estoy mal en 40. Estoy mal en geografía. Y 30 metros más, o 20 metros más. ¿Correcto? Ubica bien usted. Y mi escala para que mi dibujo no esté muy arriba ni muy apegado acá al eje. Entonces, primero observo mis cotas. ¿Cuál es la más alta y cuál es la más baja? La más alta es esta, creo. Y la más baja está aquí. Esta. ¿Correcto? Entonces, aquí en el centro tienen que entrar todas esas cotas. Diferencia de altura. Entre el punto más bajo y el más alto. Son 4 metros. ¿Cuánto es? Esa recta. $4.3. O 4.8. ¿Está bien? 4 puntos, ¿cuánto da? 4,436.
es la referencia. Es decir, que aquí tiene que entrar 4 metros de altura, ¿correcto? Muy cerca al eje porque lo puedo utilizar ese espacio. El más bajo es 560. ¿Correcto? Y tengo que tener 4. Esto ustedes no, nada nuevo. ¿Correcto? Y colocamos cada una de las estacas donde está la cota. ¿Está bien? La estaca 1 más 100 tiene una cota de 561, 501. Entonces, como ahí es gráfico, entonces usted coloca acá de nuevo las cotas. 561, 501. ¿Correcto? La siguiente estaca 1 más 130, 563, 776. ¿Correcto? Con todos sus datos. 766. Cuando lo hace usted en AutoCAD, ¿no es verdad? Entonces eso le es más perfecto, más preciso. ¿Ya? Con cualquier programa. 150, ¿está bien? 562, 424. Entonces mi perfil ya va así. ¿Correcto? 190, 560.333. $335. ¿Correcto? No hay duda, ¿no es verdad? 1 más 2, 10, 562, 800. Y usted coloca la cota. Y 1 más 2, 50. 564, 768.
Y la última que tenemos, 561. 561, 940. 900. ¿Correcto? 947. Entonces, fíjense que puedo alargar más mi escala horizontal, entonces eso es como si lo estire, ¿no? ¿Verdad? Y va a ser más representativo el terreno. Porque así como está parece montaña, ¿no? ¿Verdad? Parecen cerros. Y no son cerros. Si la diferencia de altura es 4 metros, casi 5 metros, no es más. Y ahí parece que es el imán. ¿Verdad? Entonces, debo alargar, cambiar mi escala. Entonces, ve que, ¿sí? Esto sea 10, esto sea 10, entonces esto va a ser 10, por decir, duplicando. Sí, es ¿Correcto? No es 563. ¿Cuál? ¿La primera? Segundo, Este. 503. 563. Ah, sí. Entonces está más en dibujo. No, está bien, porque creo que no le puso Ah, y el número. Ya. porque estaba haciendo con el 500. ¿Correcto? Entonces, por decir, supongamos que fuese la parte central de un terreno, que más o menos es parecido. Ya después vamos a hacer secciones transversales para tener más precisión en el movimiento, en la nivelación, en el rellenado de un terreno, donde haga falta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que inicialmente sí, yo quiero evitar, correcto, mucho desnivel porque ahí voy a hacer un hotel, por decir, ¿ya? Y trazo una rasante. Esto va a ser mi terreno nivelado. No es la primera, son varias alternativas que yo busco, de tal manera que no tengan necesidad de cambiar, traer material de otro lado, porque eso ya me encarece la nivelación. Entonces voy a manejar lo que tengo en el terreno, de tal manera de que este corte de aquí, esto lo voy a quitar, me sirve para rellenar ahí y para rellenar un poco acá, hasta donde ve, ¿correcto? Y de aquí mucho más, fíjense, de acá, esto que voy a cortar, me sirve para terminar de rellenar esto compactado y seguir rellenando acá. Depende cómo esté. Entonces de repente no está movido, no está equilibrado eso, la muevo mi rasante, ¿correcto? La muevo mi rasante, es decir, esta área tiene que ser parecida a esta. ¿Correcto? Sí, magnitud. Entonces, dos cosas tengo que hacer, recuerdo ustedes, con ustedes puro recuerdo. Investigación, no desperdicie esa forma de ganar su nota fácilmente, con tan solo investigar y exponer. ¿Correcto? Y yo les dije también el que haya, ¿quién ha hecho seguimiento de obra? ¿Quién está haciendo un seguimiento de obra? Ahí el compañero, todo eso es ganarse su punto de acuerdo a su trabajo. Y de eso igual hay exposición. También Son dos exposiciones. sobre el seguimiento de obra, como veo que otros no han empezado, pero igual tienen que hacer, si no van a perder esos puntos. ¿Saben? ¿Qué es lo que queremos? Lo repito nuevo. Lo único que yo quiero es ir conociendo
el lenguaje que se usa en una obra, los materiales que se usan en una obra, el tipo de personal que se usa en una obra, la forma en que se hacen los diferentes ítems. Usted no va a ir a hacerse un experto, pero sí, si yo le pregunto, ¿cómo logra el maestro albañil tener un revoque le llaman, ¿verdad? Y bien nivelado? Si usted lo ve cómo lo hace el maestro, entonces usted lo puede explicar. ¿Cómo logra que el piso esté perfectamente nivelado? Si usted lo ve cómo hace, lo puede explicar. Y cuando usted esté ya en la otra materia, sacando el presupuesto, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado de revoque? Usted tiene que saber qué es lo que usa, y en qué tiempo lo realiza el maestro. Porque si no sabe eso, qué materiales usa, qué cosas pide el maestro para hacer el revoque allá arribita, qué cosas tiene que darle para que pueda trabajar él, todo ese dinero. Entonces, cuando usted hace el presupuesto, tiene que saber cómo se realiza y con qué materiales se realiza, quién hace ese trabajo, cuánto gana a la hora ese maestro. Entonces, no. ¿Y por qué topografía con lo que me está diciendo el ingeniero? Usted tiene que controlar la altura de la ventana, la base de la ventana y la altura de la ventana. Si no quiere que cuando venga la carpintería no entre o quede muy grande. Usted le está dando un plano al carpintero. Entonces ese plano tiene que cumplirse en su obra. ¿Y cómo lo controla? Con el equipo que tenga, que eso tenga la topografía, que tenga la misma altura en cualquier punto, topografía. Que tenga el mismo nivel aquí y allá a la puerta, topografía. No es que estamos hablando de otra ficha, estamos hablando de lo mismo. ¿Ok? Entonces, y el tercer punto le voy a dar su examen. El examen, no ahorita porque no lo trae. Ya. Pero hay algo que me lo han entregado así con el nombre nomás y la pregunta. Como si fuera ese el examen. Que vaya. ¿Y hay alguien aquí que no entregó su examen? Ahí, dos compañeros, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué esperan para entregármelo? ¿Que llegue el carnaval? ¿Ah? No sé, yo no vi, oye, ya estoy dando el otro examen, no está regada. No cabe eso. Usted le interesado en no tener cero. Ya por venir en las 500 de retraso, que yo le voy a explicar, pues y le tengo que quitar unos puntos porque no voy a calificarlo igual al que llega atrasado con aquel que ha cumplido en su momento. Otra, la verdad, no tengo que aplicar la regla de tratar de ser justo. ¿Ok? Hágalo por su propio dato. Hágalo. Yo paso clase mañana a esta misma hora. Sí, a la misma hora. A la misma hora, pero abajo. Y el jueves. No esperen la otra clase, ya la otra clase no vale nada. ¿Ya? Durante esta semana. Sus propios datos. No cometa la chambonada de copiar uno de lo que han entregado.